presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar tu vida. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No me canso de repetirle a la gente que hay que vivir todos los días creyendo que Dios cumplirá su promesa en nuestras vidas. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Vamos a leer en el verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Cuando meditaba en la palabra, pidiéndole al Espíritu Santo que me instruyera sobre lo que debía hablar, trajo a mi mente que cada 27 de septiembre en la República Dominicana celebramos el Día Nacional de la Biblia, establecido por la ley 204-84, que así lo consigna. Esta ley, junto a la 4400, que establece la enseñanza y lectura de la Biblia en todo el sistema educativo de la República Dominicana, además de la presencia de la Biblia en el escudo y consecuentemente la bandera de la nación por disposición de los fundadores de nuestra nación, nos identifican como un pueblo que ama, respeta y está comprometido con la palabra de Dios. Eso debe quedarle claro a toda persona que venga a la República Dominicana, con cualquier plan que venga. Estamos marcados por la palabra de Dios, desde nuestro nacimiento como nación. Por esa razón debemos decirle a la gente que este pueblo ama, respeta y está comprometido con la Biblia, con lo que dice la Biblia, con el mensaje de la Biblia. La iglesia cristiana de la cual formamos parte debe preocuparse por dar a conocer la palabra de Dios. La iglesia debe preocuparse por buscar la manera de comunicar el mensaje de la palabra de Dios para enfrentar a los opositores de la Biblia, que con sus mentiras buscan negar su valor e importancia para el desarrollo y el bienestar de la nación. Por esa razón creo que es oportuno lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón para este día, y es compartir con ustedes sobre la confiabilidad de la Biblia, la seguridad que tenemos en esa palabra para ser guía y para ser la referencia de los seres humanos en su relación con Dios. Creo que esta palabra de hoy debe fortalecer la fe de los creyentes y debe convencer a otros que tienen dudas sobre el llamado de Dios para su vida. Y quiero comenzar con lo que el apóstol Pedro trata de comunicar en esta segunda carta universal que dirige al pueblo de Dios
en un momento que él sabía que su muerte física estaba cerca. Y tenía el propósito, él a través de esta carta, estimular a la iglesia, a los creyentes, estimularlos a creer, a fortalecerse en la fe, en sentido general. Y para ello les recuerda aspectos fundamentales de la fe que los creyentes debían tener pendiente para no confundirse, como dice Pedro, siguiendo fábulas y mentiras engañosas. A veces creemos que en el único tiempo que hay engañadores es ahora. A veces pensamos que en el único tiempo que hay opositores al mensaje de Cristo es ahora. No, no es así. Siempre han existido opositores. Siempre ha existido gente movida por espíritus de demonios que se levantan contra la obra de Dios. Así que nosotros no podemos sentirnos sorprendidos ni creer que somos los más sufridos de la historia de la iglesia. No, esa es una realidad con la que la iglesia ha tenido que convivir. ¿Por qué? Porque el príncipe de este siglo, el diablo, hace oposición a todo lo que viene de parte de Dios para la gente, para los seres humanos. Eso debe estar claro. Por eso Pedro plantea aquí en el versículo 19 que la palabra, que la escritura es la palabra profética más segura a la cual debemos seguir, y comienza a ofrecer razones para ello. Y ahí es que yo me quiero concentrar en este día para hablar de esas razones que le dan confiabilidad a la palabra. Lo primero que Pedro resalta es que lo que habían predicado y lo que se había conocido de la Escritura hasta ese momento tenía la validación de haber sido experimentados por esa primera generación de cristianos. Esa validación de lo testimonial. Pedro, anteponiéndose a lo que vendría en cuanto a esos cuestionamientos de incredulidad y descalificación, le dice, porque, verso 16 de ese capítulo 1, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos siguiendo fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Aleluya. Es decir, cuando hablaba de Cristo, de la obra de Cristo, de la ascensión de Cristo, de la muerte y resurrección de Cristo, Pedro dice, nosotros no estábamos hablando en función de un guión, de un teatro, de una obra dramática que escribió un gran literato. Estamos hablando con la evidencia de haber estado presente en lo que ocurrió. Aleluya. No estamos inventando. No estamos inventando. Pues cuando Cristo recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y dice el verso 18, y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Oh, gloria a Dios. Es decir, eso no fue un secreto que solamente lo escuchó Cristo. Eso no fue un misterio que solamente lo escuchó Cristo metido en una cueva. No, todo el que estaba ahí escuchó cuando desde el cielo esa voz potente dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¡Aleluya! Y por eso Pedro dice: no se dejen engañar con fábulas. Porque nosotros no estamos predicando algo que nos inventamos. Estamos hablando a partir del testimonio que tenemos de esa verdad que se ha dado y se ha manifestado
en presencia de nosotros y en la vida de nosotros. Esa es una de las grandes cualidades distintivas del Evangelio de Cristo. Lo experimental. El Evangelio de Cristo no es un buen concepto filosófico solamente. No es una buena idea. Es una palabra viva que penetra nuestros corazones y comienza a producir efectos positivos en todo lo que nosotros somos y en todo lo que nosotros hacemos. Por eso Pedro dice, esto es testimonial. Y la primera razón es esa, esto no es teoría, esto es práctica. Esto no es teoría, esto es práctica. Yo sé que aquí hay mucha gente que puede decir lo mismo que Pedro. Esto no es teoría. Yo he tenido experiencia con Dios. Cuando escucho la palabra de Dios, ella ministra mi espíritu y produce efectos transformadores. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Porque es viva, es eficaz y penetra hasta los tuétanos. Aleluya. Por eso Satanás quiere sacarla del medio. Por eso Satanás quiere sacarla del escudo y de nuestra bandera. Porque desde que se habla de la República Dominicana y ondea esa bandera, la primera palabra que tiene que ver todo el mundo es Dios. ¡Aleluya! Hermano, no le acepte a nadie de que este es un país laico. Dígale, mentira tuyo. Es una interpretación, salen con eso como una interpretación. Y yo lo he dicho muchas veces, hay un grupo de políticos sinforosos de este país que vienen con esa sorfa para entrar en sintonía con los progres. Este es un país laico. Mentira tuyo. Este es un país creyente. Aleluya. Vete a decirle a los musulmanes que son laicos. A veces yo digo que tenemos como que coger un chin de fuerza. Pero no me voy a quedar ahí. Hay un segundo argumento que el apóstol Pedro resalta a partir de los versos 20 y 21, cuando en palabras concretas está diciendo: la confiabilidad de la Biblia está validada porque no es humano lo que pasa con ella, no es inspiración humana, no es sabiduría humana, es algo divino utilizando a los humanos como instrumento. Mire cómo lo dice verso 20 y 21, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Aleluya. Estos versos han sido objeto de muchas interpretaciones para los cuales no tengo el tiempo suficiente para citar todas las argumentaciones que se han dicho tratando de ignorar esto, pero se basaban en lo mismo que escuchamos hoy. Ese libro, la Biblia, lo escribió un hombre. Y no tengo que considerar que es palabra de Dios porque lo escribió un hombre. Yo he dicho muchas veces una salida que tiene mi papá o le ha salido a mi papá con ese estilo coloquial que él tiene. Cuando le dicen que la Biblia le escribió un hombre, le dice, ¿iba a ser un burro? Pedro aquí está diciendo, esta escritura, esta palabra profética no es palabra de hombre, sino de Dios. Porque los profetas no hablaban de propia iniciativa, sino movidos por el Espíritu Santo. Como lo presenta el doctor Lloyd Jones en su versión, dice que estaba
atacando el apóstol Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, a los falsos maestros de todos los tiempos que utilizan la Biblia y hacen su interpretación privada, sobre lo cual estructuran sus falsas doctrinas, sino que por el contrario, lo que Pedro está diciendo no es un acto de voluntad humana. El Espíritu Santo los inspiró, motivó o sopló sobre ellos para que plasmaran la palabra de Dios, lo que Dios quería comunicar. Hay mucho que decir sobre eso, pero obviamente Dios tenía que utilizar personas y el medio era la Escritura para que todo perdurara en el tiempo. No había de otra manera, no habían CD. No habían disco duro, no habían computadora, no había imprenta, hermanos. El primer libro que se escribe o que se imprime a partir de la invención de la imprenta es la Biblia. Gutenberg en Alemania, esa fue la primera demanda importante que tenía, y ahí comienza la historia de la imprenta, de las artes gráficas y de todo lo que es plasmar con el estilo moderno, más o menos, algo en el papel o confeccionar un libro. Dios usó a esos hombres inspirados, movidos. El término griego que se usa en este pasaje pudiera mejor traducirse como soplados por el Espíritu. Porque no es que ellos estaban recibiendo un dictado en un momento, era que el Espíritu Santo los impulsaba a registrar algo que estaba pasando. Por eso Juan dice, aquí no están todos los hechos de Jesús. Juan dice, faltaría tiempo y espacio para señalar o para comunicar todos los hechos de Jesús. Aquí está lo que el Espíritu permitió que se registrara, porque iba a ser necesario para los creyentes de los próximos siglos y épocas. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y por eso el apóstol Pedro enfatiza: esta escritura no es invención de hombres, no es invención de la locura de algunos hombres o de mujeres que se sintieron iluminados. No, fueron movidos por el Espíritu Santo. En momentos estelares de su vida, el Espíritu Santo los guió a registrar esto. Óigame, hay muchos libros históricos y no inspirados que tienen información histórica valiosa alrededor de los hechos bíblicos, pero no son inspirados, no son palabra de Dios, no fueron movidos por el Espíritu Santo. Esos historiadores antiguos, como Flavio Josefo, que fue un historiador judío del primer siglo, que hizo grandes registros de eso, eso era información, pero no era inspiración. Esos libros apócrifos o deuterocanónicos que existen en otras Biblias, a veces usted lo lee y tienen información y se parecen y hacen referencia a personajes bíblicos, pero no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Hay que prestar atención a eso y tener cuidado. Quiero dejar un par de ideas finales sobre todo esto que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón en este sentido, a partir de estas dos razones que presenta el apóstol Pedro como parte de su preocupación para que no nos dejemos confundir. Nosotros tenemos dentro de nuestra regla de fe como iglesia que la Biblia es nuestra única norma de fe y conducta. Eso debe estar claro. Y todo lo que pueda venir de parte de Dios tiene que estar en consonancia, de acuerdo. No puede ser chocante con lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Eso tiene que estar claro, hermano. Una gran cantidad de creencias con las que usted se puede encontrar por ahí
no van a pasar esa prueba. Van a querer tomar versículos bíblicos fuera de contexto para construir un pretexto. Pero no van a ir afín a la palabra de Dios. Por eso es importante que los creyentes conozcamos la palabra de Dios, porque es el filtro, es la regla de fe y conducta que nos va a llevar al cielo, que nos va a permitir conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. No es otra cosa. Hay gente que le gustan los misterios, quizás ven muchas películas de terror, leen muchas novelas de Agatha Christie y cosas como esas. Y entonces se convierten y siempre quieren que alguien le esté contando un misterio. Tú quieres misterio, tú quieres revelación de lo desconocido. Lee la Biblia. Cómete el rollo de la palabra de Dios para que puedas conocer el proyecto de Dios para la humanidad. No solamente de hoy, sino de lo que va a venir. Porque eso lo puedes garantizar leyendo la Biblia. En segundo lugar, la iglesia de hoy debe presentar defensa de la Biblia a partir de razones como estas y de muchas evidencias históricas, arqueológicas, paleolíticas, etcétera, que vamos a estar presentando en la segunda parte y que se han acumulado en el tiempo, las cuales son desconocidas por la mayoría de la gente que hablan del tema. Hay gente cuestionando la Biblia, pero no ha hecho un estudio básico de la confiabilidad de la Biblia. No se molesta en eso. No, lo escribió un hombre. Yo no creo en eso. Yo tengo mi propio concepto. Ajá. Y tú vives la vida así. No vas a comer porque tú tienes tu propio concepto de la comida. Hay gente que se atreven a eso. No, yo no voy a comer plátano, no voy a comer arroz, no voy a comer carne. No, ¿por qué? Porque yo tengo mi propio concepto. ¿Está bien, varón? Nos vemos en 3 o 4 días. No, la Biblia es la palabra de Dios, es la revelación de Dios. Y hay que decirle a la gente lo que conocemos de la palabra, que es confiable, como dijo Pedro, la palabra profética más segura. Amigos oyentes, como el apóstol Pedro, la mayoría de nosotros puede testificar de experiencias poderosas a partir de su relación con Dios. Podemos testificar del cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. Una vez un caballero de esos que viven cuestionándolo todo me dijo: pastor, tengo un problema cuando voy a la iglesia. Y digo, ¿cuál es el problema? Me molesta cuando veo a la gente llorando y que cantan y cierran sus ojos y se ponen así, algunos hasta histéricos. Y eso es un bulto, pastor. Digo yo, bulto porque tú no has querido tener la experiencia. El que ha vivido la experiencia no solamente llora, se derrama, grita, se despatilla en la presencia de Dios, porque es algo maravilloso. Aleluya. Oh, pero tú tienes que venir con esa disposición de que Dios trabaje contigo. La mayoría de nosotros puede testificar de experiencias poderosas. Podemos testificar del cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir: he visto promesas de Dios cumplirse en mi vida? Podemos testificar de cosas maravillosas como la transformación de nuestras vidas, de nuestra conducta, por esa palabra penetrante en nuestros corazones, que nos ha llevado a tomar decisiones drásticas de romper con historia de años y generaciones de conductas pecaminosas en nuestra vida y en nuestra familia, para enderezarnos conforme a la norma que establece la palabra de Dios.
Aleluya. Podemos testificar en nuestra vida de la obra del Espíritu Santo, trabajando con nosotros, cambiando estilos de vida vergonzosos y haciendo de nosotros nuevas criaturas. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros no ha pasado por la experiencia de que amigos, familiares y cercanos dicen: yo no te conozco, óyeme, pero qué cambio tú has dado? Es increíble que tú estés viviendo de esa manera. Ese es el poder de esa palabra viva, de esa palabra profética segura que penetra hasta lo profundo del corazón. Aleluya. Podemos dar testimonio que al seguir el consejo de la palabra de Dios en lo que tiene que ver con la familia, con las finanzas, con las normas morales y nuestra relación con Dios, ha sido maravilloso. Cada palabra de esa escritura tiene un impacto positivo en nosotros y en muchos que conocemos. Hoy estoy aquí por último con la misma encomienda del apóstol Pedro, de estimularlos, recordándole que tenemos la palabra profética más segura, la guía, la referencia más segura de la revelación de Dios para el hombre, que son las Escrituras. Y debemos tomarla de referencia para todos los asuntos de nuestra vida. En el pueblo de Sèvres, un suburbio de París, en Francia, están las oficinas del Buró Internacional de Pesos y Medidas. Esta institución establece y asegura normas confiables para todas las medidas físicas, masa, longitud, volumen y peso para la mayoría de nuestro mundo industrializado. Si usted quiere estar plenamente seguro de si su regla, su metro, su cinta de medir, un peso o cualquier instrumento de medición está correcto, la referencia exacta está en el pueblo de Sèvres, donde está el Buró Internacional de Pesos y Medidas. Eso lo hacemos en el mundo para llevar una coherencia de las medidas y de la verdad de cada medida y peso que se toma en el mundo. Así es la Biblia. En ella está la verdad absoluta de Dios. A partir de la Biblia se establece todo lo que es bueno para los seres humanos, para el medio ambiente, para los animales y para toda la creación. Si sacamos la Biblia de nuestros corazones, como han pretendido algunos, caemos en la anarquía espiritual, en el desenfreno moral. Podríamos perder la esperanza y terminaríamos en la autodestrucción de la humanidad, como está pasando en la sociedad occidental en gran medida. Hermanos y amigos que me escuchan, dejemos la duda y el relativismo moral y espiritual. Busquemos en la Biblia la respuesta de Dios para todas nuestras necesidades. Termino con las palabras del Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera o luz para mi camino. Que Dios los bendiga. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com o llámanos al teléfono 809-813-1029, La Romana, República Dominicana. Tiempo
de Dios.